Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quisiera compartirles algo que lo he titulado Conquista tu 2024. Siempre que empieza un nuevo año solemos ponernos metas, ponernos objetivos, etcétera, ya sea en el área personal, en el área profesional, como familia, de mil maneras. Y sencillamente se nos olvida que si no cambiamos lo que hay en nuestro interior, de nada servirá que alcancemos nuestras metas si en nuestro corazón sigue habiendo tristeza, enojo, frustración, angustia, preocupación, soledad, etcétera, ya que todos esos son enemigos de la fe. Y ojo, la fe no solamente es creer, la fe no solamente es decir, yo creo en el Hijo de Dios, yo creo en Jesús. No, la fe es actuar. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Entonces, si nosotros decimos que tenemos fe, pero no ponemos por obra lo que creemos, difícilmente vamos a estar dando un buen testimonio de amor del Padre hacia nosotros y luego de nosotros hacia el prójimo. Por eso es importante que nosotros empecemos a analizar lo que hay en nuestro corazón. No necesariamente es como que, bueno, pues hay gente que no cree en Dios y alcanza sus metas. Sí, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado la capacidad, Dios nos ha dado dones y talentos para que nosotros podamos desarrollar nuestros objetivos y que nosotros podamos seguir creciendo como seres humanos. Sin embargo, no es lo mismo alcanzar las metas con Dios al lograrlas sin Dios. Porque dice un proverbio, el proverbio 10:22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ella. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que Dios enriquece? La palabra enriquecer viene del hebreo, tiene su raíz que significa asher y más atrás es aser con A-S-E-R, que significa 10. 10 son los 10 mandamientos que Dios nos ha dejado. Sabemos que son 613 mandamientos, pero bueno, están resumidos en 10 y Jesús todavía los resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros estamos amando a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en ese momento comienza Dios a enriquecerte. ¿Cómo te empieza a enriquecer? En el área espiritual primeramente, en el área emocional, en el área anímica, en el área mental. Todo eso se va a ver reflejado en el área física. ¿Por qué? Porque sencillamente es una ley. Es una ley. Si nosotros estamos tristes, podemos alcanzar metas, pero siempre va a haber un vacío. Si nosotros estamos angustiados o enojados, podemos alcanzar nuestras metas, pero siempre va a haber un vacío, va a haber envidia, va a haber celos, va a haber una serie de cosas que sencillamente nos van a enseñar que espiritualmente hablando necesitamos ser sanados y restaurados. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que dice Romanos 12:2, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Y esto qué quiere decir? Que sencillamente cuando nosotros empezamos a ser enriquecidos por parte de Dios, cuando nosotros empezamos a hacernos conscientes de que Dios nos está enriqueciendo a través de las pruebas, de que Dios nos está enriqueciendo a través de los momentos difíciles, de que Dios te está enriqueciendo a través de este desempleo, a través de esta separación, a través de esta pérdida, a través de este problema o este reto económico, este reto de salud, etcétera. Cuando tú y yo empezamos a entender que cada situación que estamos viviendo en nuestras vidas es Dios enriqueciéndonos, entonces ya estás del otro lado, porque dice la palabra que todo obra para bien, para los que le amamos. Por eso dice, la bendición de Dios es la que enriquece. Repito, es el 10, el mandamiento número 1 es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces, si yo estoy amando a Dios por sobre todas las cosas, así yo esté pasando el momento más difícil de mi vida, es de bendición. Es porque Dios te está enriqueciendo, es porque Dios te quiere llevar a otro nivel, es porque Dios quiere que tú crezcas en fe, es porque Dios quiere que tú le conozcas incluso más a Él. No es para que bajes la guardia, no es para que digas, no, Dios no me escucha. No, parece que Dios escucha más al diablo que a mí. No, parece que Dios escucha más al que no cree que a mí.
Entonces no es para eso, es porque Dios te quiere llevar a un nivel mayor y tú tienes que creerlo. Porque si no lo crees, vas a dejar de orar, te vas a empezar a llenar de temor, te vas a empezar a llenar de angustia, te vas a empezar a llenar de envidias, como fue el caso de Caín con Abel. Caín no entendió que Dios lo quería llevar a otro nivel. Caín no lo entendió. ¿Y qué pasó? Que sencillamente mató a su hermano. ¿Por qué? Porque en su alma, en su espíritu, había contienda, había celos, había tristeza. ¿Y cómo se manifestó la tristeza? Con enojo, con celos. Y todo eso lo llevó a matar a su hermano Abel. Entonces, cuando tú y yo empezamos a renovarnos, a transformarnos por medio de nuestro entendimiento, vamos a entender que los momentos más difíciles de nuestras vidas son momentos que Dios está permitiendo para bendecirnos. Es decir, si hoy te levantas en la mañana y tienes muchas ganas de ir al baño y te pegas en el dedo chiquito del pie, Dios lo permitió. O sea, así de exagerado, así de exagerado. Dios permite cada cosa que a ti te pasa por un propósito. Entonces, lejos de enojarte, lejos de reclamarle a Dios, más bien pregúntale a Dios, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cómo es que me quieres bendecir a través de esto? Y muchas veces no vamos a entender la respuesta, o muchas veces no vamos a tener, mejor dicho, la respuesta, pero la actitud en cómo nosotros vemos esos desafíos, la actitud en cómo nosotros tomamos esos desafíos, de esa misma manera es como nos va a perjudicar, ya sea para bien o para mal, porque si lo tomamos como Caín lo tomó, entonces vamos a estar llenos de amargura, entonces vas a estar triste, entonces vas a pensar que Dios no te quiere, entonces vas a pensar que Dios no te escucha, pero si lo tomamos como Jesús lo tomó, que ahorita lo vamos a ver, entonces vas a empezar a vivir una vida de milagros. Y eso todo comienza cuando tú lo crees realmente, cuando tú decides accionar, aun a pesar de que la adversidad sea totalmente opuesta. Y para esto les voy a compartir aquí en Mateo 14, 16, 14, 15. Dice, al atardecer sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren para sí algo de comer. Pero Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 pescados. Él les dijo, tráiganmelos acá. Luego mandó que la gente se recostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y alzando los ojos al cielo los bendijo. Después de partirlos, dio los panes a sus discípulos y ellos a la gente. Todos comieron y se saciaron y se recogieron 12 canastas llenas de las que sobró de los pedazos. Ok, es bien interesante esta historia. Yo creo que ya la hemos escuchado muchos en nuestras iglesias o en algún estudio. Y a mí me gustaría resaltar primeramente algo bien interesante. Dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en delicados pastos me hará descansar. ¿Qué fue lo que está haciendo aquí Jesús? Le dijo a sus discípulos, manden a que la gente se recueste sobre la hierba. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que entender? Que Dios quiere que nosotros estemos tranquilos. Si tú estás todo alterado en tu mente, de, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo Dios me va a bendecir si no veo cómo? Dios quiere que tú descanses. Dios quiere que tú sepas que Él está al control de todo, de absolutamente todo. Y cuando tú decides descansar en Dios, entonces viene la bendición de Dios a tu vida de maneras inimaginables o de maneras bíblicas. Y entonces, ok, lo segundo que vemos, importante, digo, aquí podríamos pasar horas, pero lo segundo que quiero resaltar para este tema es, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Tomó los 5 panes y los 2 pescados. No voy a entrar ahorita en un tema de qué significa el número 5 y los 2. Bueno, el 5 significa, lo voy a decir rápido, sin entrar a fondo, habla de la ley de Moisés.
los primeros 5 libros de la Biblia, y los 2 pescados habla de la casa del norte y la casa del sur. Y luego dice que alzó sus ojos, aquí el gatito se quiere meter, permítanme un segundo, saluda, ya saludo. Entonces, bueno, dice, tomó los 5 panes y los 2 pescados y los bendijo. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo con los recursos que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos enojamos o vemos más bien los recursos que tiene el vecino? Vemos los recursos que tiene el amigo. No, es que él tiene más estudios que yo, él es doctor y yo pues, no llegué ni a la prepa. No, es que yo nada más tengo frijoles para comer y yo veo que mi vecino siempre llega con su camionetota llena del súper. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos con los recursos que Dios nos ha dado? Y tal vez tú digas, no, es que yo no tengo recursos. Y claro que los tienes. Inteligencia tienes. Alguna habilidad debes de tener, ya sea en las artes, ya sea matemáticas, ya sea para manejar, ya sea 1000 cosas. Alguna habilidad debes de tener. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestros recursos? ¿Qué hacemos con el trabajo que tenemos hoy en día? ¿Nos quejamos? ¿Nos quejamos de nuestro jefe? No, mi jefe no me entiende, mi jefe ya tiene su consentido, nada más me ve y me pone más chamba, siempre la trae contra mí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está saliendo de tu boca? Porque ¿qué dice la palabra? Por tu boca serás justificado y por tu boca serás condenado. De los frutos de tu boca comerás. Y aquí está Jesús agarrando las circunstancias, por así decirlo, los 5 panes y los 2 pescados y los bendijo. Bendice tu trabajo, bendice tus recursos. Tal vez no tienes los recursos que quisieras, pero los empiezas a bendecir. ¿Y qué pasa? Viene la multiplicación a tu vida. Cuando tú empiezas a bendecir lo que Dios te ha dado, es una manera de estar agradecido con Dios por lo que tú tienes. Y cuando tú y yo tenemos un corazón agradecido, ¿qué pasa? Se abren, digámoslo así, las ventanas de los cielos y Dios derrama su bendición hasta que sobra y abunda. Pero si nosotros nos estamos quejando todo el tiempo y llegamos a nuestra casa a dormir y estamos preocupados por cómo le vamos a hacer para el día siguiente, no estamos primeramente descansando, no le estamos creyendo a Dios. Nuestra fe solamente es una fe religiosa de decir, sí, yo creo en Dios, pero no. La fe te lleva a descansar en las promesas de Dios. La fe te lleva a descansar sabiendo que Dios tiene el control de cada situación. La fe te lleva a ver las cosas que no son como si fueran. Y entonces tu manera de hablar cambia. ¿Por qué? Porque tu manera de pensar está cambiando. Porque tu manera de pensar se está transformando por medio de la palabra. Entonces cuando tú empiezas a cambiar tu manera de hablar es porque algo está pasando en tu interior. Y eso significa que Dios está sanando tu espíritu. Dios está sanando tu alma. Y si todavía hay amargura, entonces pregúntate a quién tienes que perdonar. ¿A quién tienes que pedirle perdón? Todo eso impide que la bendición de Dios te enriquezca. Porque si hoy tú estás siendo bendecido por Dios, pero hay tristeza, créeme, no estás totalmente recibiendo la bendición de Dios como Él quisiera dártela. Necesitas examinar tu corazón y ver qué es lo que está deteniendo la plenitud de Dios en tu vida, porque lo que Dios quiere es que tú y yo seamos felices. Hasta la próxima.